Buenas tardes, docente. Voy a hacer la exposición de de la elección de mi caso clínico. Yo elegí el sangrado de tubo digestivo alto porque es una de las patologías que encontré con más frecuencia en el hospital, pero a su vez me costó mucho trabajo entender qué opciones tenía para ofrecerles a los pacientes porque la información que encontré en los contenidos y en los libros era muy limitada. O sea, sí explica perfectamente cuál es la fisiopatología que presenta el paciente, cuáles son los contratiempos que presenta al estar perforado en parte del intestino y incluso las complicaciones, pero no nos dan opciones tangibles ahí de alimentos. Por eso fue que elegí a un caso como este. Además de que este pacientito se pudo tener reportes durante un periodo amplio en cada uno de los días y pues pude tener acceso a su historia clínica. La recolección de datos fue gracias a eso, a que su historia clínica estuvo muy detallada y la pude obtener completa. La evaluación del estado nutricional pues era muy puntual porque el pacientito estaba muy grave. Llegó con la úlcera activa y en estado de choque hipovolémico y entonces pues estuvo muy cuidado, ¿no? O sea, cada tercer día había estudios bioquímicos, el diagnóstico médico era muy detallado, tenía varias visitas al día y pues nosotros pasábamos diario, pero pues no podíamos hacer gran estudio porque estaba sedado todo el tiempo y pues no nos permitían porque estaba en terapia intensiva. Este, la revisión de la bibliografía fue lo más tardado porque pues aquí, en este punto se enfocan varios aspectos en la interacción farmacológica, para lo cual tuve que investigar mucho porque había medicamentos que no son muy comunes. Entonces, en el único que encontré que había una interacción directa era la ceftazidima, porque influía directamente en el sodio. Y este pacientito también tenía desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, pues fue el único aspecto que encontré. Este enlace está dentro de mi bibliografía porque me sirvió para hacer los antecedentes del hospital donde estuve en mi reporte 1. Este pues es el archivo de mi caso clínico. Estos, Estas son dos libros que pues nosotros como nutriólogos tenemos muy comúnmente, tendemos a consultar porque son un referente para nosotros, pero incluso puse una imagen en, en mi presentación del video de YouTube, donde vemos ahí, pues les muestro que las opciones que nos dan son muy limitadas, que se resumen a eliminar pimientas e irritantes. Entonces eso pues a nosotros como nutriólogos, bueno, al menos en mi caso, para mí no era una opción que me aclarara mi actuar diario. Las guías de soporte metabólico y nutricional de Aspen, pues también leí, no todo porque son muy largas, pero sí las leí, me ayudó. Las guías clínicas de la terapia nutricional en pacientes con fístulas enterocutaneas, ya que este paciente también tenía una cistostomía y que ya llegó con ella. La hiperglucemia, este artículo de hiperglucemia en pacientes graves y estado crítico también fue muy nutritivo porque este paciente tenía estados muy disparados de hiper e hipoglucemia y en ese pude comprender por qué pasaba.
lo cual es normal en pacientes con un estado tan crítico y de estrés muy elevado. Ese de homeostasis del magnesio lo leí por el desequilibrio hidroelectrolítico, ya que es un tema muy complicado que, en, que le ocasiona un estado grave al paciente. O sea, los médicos les cuesta mucho trabajo atender a un pacientito que presenta, como en este caso, hipovolemia, hipocalemia, fosfatesemia. Y en cuanto a la revisión del tratamiento nutricional, pues eso principalmente lo aprendí en mi práctica hospitalaria, porque ahí fue donde me guiaron sobre el actuar, ya que para mí la información no era muy objetiva del todo en este tipo de patología. Y la elaboración del plan de alimentación, pues yo hice mis cálculos como si el pacientito pudiera comer. Pero en este caso clínico no era así. El pacientito estuvo sedado todo el tiempo y pues su úlcera estaba activa. Así que era imposible. Pero a pesar del pronóstico de ayuno que tenía este paciente desde su ingreso, nunca se le diagnosticó, nunca se le dio soporte nutricio enteral, porque pues no se podía por el sangrado, y parenteral, que era lo que le hubiera sido de ayuda, pues nunca estuvo a la mano ni al alcance de él por cuestiones del hospital. Y la visita al paciente pues eran diarias, pero no podíamos hacer mucho, pero sí podíamos observar mucha información con los reportes del reporte médico. Evaluación de apego. Pues aquí no había tanto ese aspecto porque nuestro paciente pues permaneció en ayuno. Yo creo que en un paciente que presenta esta patología, pero sí puede ingerir alimentos, pues ese es un punto muy importante porque podemos ocasionar muchas complicaciones y puede ser puede ser difícil para el paciente apegarse a un plan tan restrictivo como el de una patología como estas. Entonces aquí sí debemos tener mucho contacto y dar sobre todo orientación. La organización de la información para la presentación pues ya no fue tan complicada porque pues ya había hecho las investigaciones y como que ya estaba muy relacionada con los datos. Y fue tardada la investigación, pero pues ya al momento de incluir la información pues ya fue menos. Y la elaboración de la presentación ejecutiva pues estuvo muy práctica, gracias honestamente al formato que usted nos envió de PowerPoint. Fue ya solo vaciar todo lo que habíamos analizado con anterioridad. Y la presentación del caso clínico pues también no me fue complicada porque pues ya solo fue explicar lo que ya había hecho. En sí lo más complicado fue esto, la investigación de la revisión y la revisión bibliográfica, ya que fue lo que me hizo entender cada uno de los cambios que presentaba este paciente, ya que era un estado muy complicado el que presentó. Muchas gracias y buenas tardes.